La pura verdad es que no sé si desde que tengo uso de razón se ha hablado tanto de la justicia y de temas judiciales en este país. Tanto le exigimos y sabemos que no le dan los recursos. Bueno, ¿hasta qué punto es esta problemática? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron la semana pasada al Parlamento en el marco de la discusión en esta rendición de cuentas pidiendo un incremento presupuestal para el Poder Judicial. Advirtieron, fíjense ustedes, a estas cifras que vienen, que desde 2019 su presupuesto se viene reduciendo y que han perdido más de un 12% en las últimas 3 rendiciones de cuentas. Estamos hablando de que entre 2019 y 2022 en inversiones se perdieron 27,9%, 56,3% en gastos de funcionamiento, 3,1% en remuneraciones. Entonces, ¿cuál es la realidad del Poder Judicial hoy y a qué condiciones laborales se están enfrentando los y las trabajadoras? Para charlar de esto recibimos a 2 integrantes de AFJU, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, que son Pilar Igoa y Pablo Elizalde. Gracias a ambos por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. En el primer bloque, Maite charlaba a propósito de la JUTEP, de JUTEP actual, JUTEP pasadas, de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos y cómo puede llegar a la política y salpicar a la política. ¿Qué visión tienen ustedes como funcionarios del Poder Judicial, desde su experiencia de primera mano, de esta cuestión de la corrupción y el lavado? ¿Y qué tan permeable creen que es? Empezamos con opinión pura y dura, después vamos a hechos y a otro tipo de cosas. Bien. Pero ¿qué tan permeable creen que es la justicia uruguaya a estas problemáticas? Bueno, lo primero es agradecer, porque no es común que en programas profundos de debate se hable del Poder Judicial y la justicia. De hecho, creo que hace muchos años que no se veía. Las antiguas participaciones era por un conflicto puntual. De hecho, es lo que pasa, ¿no? Cada vez que hay una problemática puntual, aparece el Poder Judicial y después desaparece. Entonces, es importante poner arriba de la mesa toda esta problemática. Nosotros estamos muy preocupados desde la Asociación de Funcionarios Judiciales por lo que estaban planteando ustedes, ¿no? El Poder Judicial en este momento no tiene las herramientas como para determinar cuán permeable es a el crimen organizado, a la corrupción. No lo tiene. De hecho, más de una vez nosotros hemos planteado la necesidad de ver qué impacto puede llegar a tener. Porque vulnerabilidades hay, y muchas hay. Y sobre todo, nosotros consideramos que las oficinas judiciales están muy solas, sobre todo en los lugares más complejos, como deberían ser las fronteras, o lugares donde se puede detectar que hay grupos que tienen un interés particular en los lugares. Perdón, cuando decís están muy solas, ¿quiénes podrían acompañar y apuntalar? No por andar señalando con el dedo, ¿no? Sino por un laburo más interinstitucional. La institución, propiamente la institución, ¿no? O sea, el tema fortalecida. Exactamente, el fortalecimiento institucional. O sea, si están pasando cosas muy lejos de la capital, porque todo funciona en el Montevideo, pero lo que está pasando muy lejos, muchas veces se le pierde a la Suprema Corte de Justicia esas realidades. Como que los funcionarios ahí se tienen que poner capa de superhéroe. Exactamente. Los funcionarios administrativos y los jueces. Yo le agregaría lo que dice Pablo, de que la Corte o el Poder Judicial no tiene las herramientas, ni siquiera se plantea en los temas de corrupción. O sea, la Corte tiene el viejo discurso del Uruguay de la tacita del plata o que tenemos los niveles más bajos de corrupción, pero no hay un planteamiento, no hay una mirada para saber qué está pasando. Entonces, la institución como tal en eso no tiene la capacidad de apoyar ni a sus jueces ni a sus funcionarios. Desde la oposición se afirma que el Poder Judicial está en un mínimo histórico de recursos, hablan de un 1,06% de participación en el Producto Interno Bruto. ¿Cómo afecta esto al funcionamiento y teniendo en cuenta esto también que están mencionando ustedes, ¿no? Que no haya recursos? Y bueno, mirá, tenemos una ley de género, ¿no? La ley de género, que es una de las leyes más avanzadas legalmente o en su cuerpo a nivel internacional, pero que es inaplicable. De hecho, hay solo un juzgado de género que está funcionando en San Carlos, ¿tá? En Montevideo no hay ninguno. Se está pensando que se van a abrir 2 más, en Salto y en Rivera.
¿Por qué lo planteamos? Porque es clave y ahí uno se da cuenta cómo impactan los recursos, ¿no? Y de qué forma la falta de recursos no está haciendo, no da respuesta a lo que la propia sociedad planteó que es una urgencia, ¿no? Estamos hablando de género, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Que el propio sistema político está haciendo, no está a la altura. ¿Por qué? Porque vota una ley de género sin recursos. Estoy hablando en género, pero eso, ¿por qué? ¿Cómo impacta? Por ejemplo, hay determinadas requerimientos que la ley de género plantea para poder decidir, en Montevideo se complejizan y en el interior son imposibles. Por ejemplo, si vos tenés un juzgado, ¿va?, y la acción pasó a 70 kilómetros, que puede pasar, cuando tengan que los equipos multidisciplinarios tener, por ejemplo, psicólogos, psiquiatras o asistentes sociales intervenir, no van a los lugares por una falta de recursos. Pero a su vez, si la persona se tiene que trasladar, es complejo para eso. Bueno, todo eso... Sí, más si estamos hablando además de una víctima de violencia, ¿no? Exactamente. Pero por eso podemos tener muchas otras más problemáticas que impactan sobre eso. No nos vayamos muy lejos. Hay materias sensibles o lugares sensibles, como pueden ser los juzgados de violencia doméstica, el penal o la propia morgue, donde cuando tienen que intervenir sobre situaciones complejas, no hay una contención. De hecho, una de las cosas que nosotros planteamos en la rendición de cuentas es la necesidad de una oficina de salud laboral. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestra forma, nuestro material de trabajo es el conflicto. El Poder Judicial lo único que hace es dirimir conflictos de mayor o menor entidad. Entonces, eso se impacta también en la salud de los compañeros y de los funcionarios. Pero ¿cuál es la particularidad? Que hay funcionarios que toman decisiones sobre nosotros, ¿no? Un juez, cuando le viene con el expediente, toma resoluciones. Y si no están en las mejores condiciones, y eso nosotros no lo sabemos. Y el organismo tampoco lo sabe. Nosotros siempre decimos que a nivel del Uruguay hay determinados porcentajes, ¿no? Que se dice que hay un determinado porcentaje de situaciones de violencia doméstica, de violencia de género, de adicciones. Digo, nosotros como trabajadores en una institución no somos ajenos a esos porcentajes. O sea, obviamente debe haber situaciones de compañeras que sufren situaciones de violencia doméstica en sus casas, situaciones de violencia en sus lugares de trabajo y compañeros y compañeras que deben estar pasando situaciones de adicción. Bueno, todo eso el organismo no lo conoce, directamente no lo conoce y no lo analiza tampoco. En una mirada, esto que están planteando y a la falta de recursos, en una mirada un poco extrema y coloquial. A ver, me parece que hay, poniéndome en el lugar de un funcionario que no cuenta con los recursos organizacionales para ser eficiente con su equipo de trabajo, en general se plantean dos caminos. Una, entregarse y bueno, que reviente todo, yo no puedo solucionarlo, si no lo soluciona la institución, y se genera como una, digamos, que me resbale, o se preocupa muchísimo y se enferma la persona. Exacto. Son dos caminos, estoy un poco caricaturizando o dibujando en trazo grueso, pero que me imagino que hay de las dos cosas. ¿Es así? Es así. Sí, es así. Pero aparte no es una caricatura, es la realidad. ¿Ah? Tenés compañeros que asumen responsabilidades que van muy por encima de la función. ¿Hasta cuándo? Hasta que su propio organismo o las situaciones medioambientales hacen que el compañero o se enferme o pida, bueno, ya no quiero trabajar acá, llévenme a otra materia. Entonces, todo ese tipo de problemáticas son cotidianas. Es más, nosotros muchas veces, desde el sindicato, tratamos de contener a los compañeros. La cantidad de llamadas que tenemos nosotros exclusivamente, sin tener formación, bueno, ella sí porque es psicóloga, pero sin tener formación en las cuestiones psicológicas, lo único que hacemos es escuchar. De hecho, las intervenciones que empezó a hacer el sindicato sobre las problemáticas arrancan hace más de 7 años atrás, un poquito más quizá, con un suicidio en un lugar de trabajo. ¿Ah? Porque ¿qué pasa? Las cosas pasan, salen en la tele y después desaparecen. Pero quedó gente que si no hubiera habido la intervención del sindicato en ese momento, no podía seguir trabajando, no podía entrar a trabajar al lugar donde la compañera había cometido suicidio. Todas esas problemáticas son las que
tampoco el organismo tiene intervención o ha intervenido poca o muy poco en esta problemática. Nosotros hace poquito, porque yo quedé como muy choqueada, fuimos al juzgado de género que se creó en San Carlos, el único juzgado de género que existe en el país, que se creó rápidamente sin dinero para cortar cintas. Yo realmente no sé cómo hacen para trabajar los compañeros allí. Es tal, por ejemplo, digo, además de la temática, ¿no? Bueno, todo lo que pasó en Maldonado, que todos lo conocemos, ellos trabajan todas esas situaciones, o sea, están con eso, y las condiciones físicas de trabajo hacen que, por ejemplo, trabajen todos juntos y no puedan hablar, o sea, pero no puedan hablar no porque se los prohíben, porque es tal el ruido que hay en el juzgado que no pueden. Yo les digo, podría soportar, creo que acá, no sé, 20 minutos trabajando, después de eso me voy al baño, me voy a la cocina o hago... ruido de multitud de conversaciones, porque no hay separación. No hay separación, no hay sonorización, no hay nada, o sea, porque todo se hace, ¿viste? Dale que sale. Dale, exacto, y dale que sale, y así, como dice Pablo, los compañeros tratan porque el trabajo hay que hacerlo, nosotros somos servidores públicos, trabajamos con materias muy sensibles, en todos los juzgados, porque hasta en un juzgado de Pasto estás tratando que una persona siga viviendo en una vivienda, o sea, que lo desalojan, o sea, todas las materias tienen su complejidad. Entonces, tendrías que trabajar en las mejores condiciones y tratás de hacer lo mejor posible. O sea, la mayoría de los funcionarios judiciales hacen el trabajo de 2 o 3, porque además los compañeros se jubilan y no se renuevan, las vacantes no se renuevan, entonces es bien complicado. Y hay otra cosita que es interesante, que es cada vez que uno va a reclamar más fondos al Poder Judicial, todo el mundo te dice, te entiendo, ¿tá? Pero no se dan. El año pasado, porque aparte los juzgados, que uno los ve como una entelequia lejos en edificios, eso pasa en las ciudades y en Montevideo. Pero nosotros, la penetración territorial que tiene el Poder Judicial no la tiene ni la policía, nada más puede llegar a tenerla. El año pasado se planteó el cierre de 21 juzgados de paz seccionales, que son los que están en las localidades más chicas. Nosotros hicimos una campaña y eso se logró detener. De hecho, los fondos para que esos juzgados no se cierren están en esta rendición de cuentas. Pero conversando con el compañero, porque el sindicato lo que hizo fue recorrer todos para que no se cerraran, y de hecho fuimos los primeros que denunciamos, el Parlamento lo toma y no lo cierran, son centros sociales. ¿Ah? Son centros sociales. Incluso en pandemia, muchos de ellos fueron fundamentales, ¿ah?, a la hora del contacto con otros organismos públicos. Porque un celular o el manejo de un celular o de un teléfono, quizá acá en Montevideo, Canelones y en la zona más cercana, bueno, prácticamente no es un problema. Pero en Masoller, por ejemplo, donde tenés toda la problemática de la frontera, ¿no? El gobierno fue a Masoller a celebrar el fallecimiento de Sarabia. Sin embargo, ahí, ¿tá?, las situaciones, la compañera que trabaja ahí, ¿tá?, daba horas para salud pública, para el BPS, ayudaba llamando por teléfono, porque no había nada. No había nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Que a su vez el juzgado es la autoridad civil en el territorio. Si vos cerrás un juzgado en esa zona, ¿qué queda? ¿La policía o el ejército? Y entonces, si uno quiere ampliar la democracia, si quiere tener una democracia más sólida, más autoridad civil en el territorio. Si no, quedan los aparatos que pueden. Yo no estoy cuestionando el accionar de la policía. Lo que sí digo es que son los únicos que de alguna forma están, es el Estado que está en el territorio y no está la autoridad civil. ¿Tienen alguna idea de cuántos funcionarios y funcionarias más se necesitaría como para poder cubrir la emergencia? Mira, nosotros actualmente el Poder Judicial, con lo que te estamos planteando a nivel territorial, somos 4.700 funcionarios, desde jueces a auxiliares. Plantearse la necesidad, yo creo que hay que tener un estudio realmente serio de cuáles son las necesidades del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no lo tiene, ¿tá? No lo tiene. O sea, más de una vez hemos planteado el sindicato la necesidad de nuevamente ver
cuáles las necesidades del país en una coyuntura y qué poder judicial tiene que tener en base a esta coyuntura. Hay un ejercicio bien interesante. Dice, si uno ve dónde está la mayoría de los juzgados, está en el litoral, o sea, en las puntas, ¿no? En litoral, costa oceánica y algunas sobre la frontera seca con Brasil. Esa es la realidad actual del país. O sea, juzgados están bien ubicados, hay que rever la ubicación. Bueno, los juzgados tienen un correlato en otra época. Actualmente, ¿es la que se necesita? Si es la que necesita el país. Esas preguntas es la que nosotros permanentemente le hacemos al organismo, al sistema político, y la respuesta es no discuto. Yo tenía preparado preguntarles mientras hablaban, se me ocurría preguntarles si tenían calculado en plata o en porcentaje del presupuesto cuánto falta. Viene siendo lo mismo. Calculo que entonces hay que hacer primero un estudio serio para tener una respuesta seria. Exactamente. A ver, no puede ser que que seamos el 1,01 o 2% del presupuesto. Tuvieron un encuentro con la coordinadora de judiciales del Cono Sur. Exacto. ¿Cómo estamos con respecto a la región? Ya sé que no es una verdad absoluta compararse con los de alrededor, pero bueno, da una referencia. Nosotros lo que vimos con los compañeros es las necesidades son similares en todos lados, las problemáticas, ¿tá? Lo que nosotros vemos y en la reunión que este fin de semana tuvimos, que fue un encuentro de estos compañeros de Brasil y de Argentina, es la necesidad de plantearnos poder trabajar en conjunto con estas problemáticas. Sabemos que las problemáticas de Brasil y Argentina son enormes, ¿no? Porque ellos, a su vez, con quien nosotros tenemos vínculos, son federaciones, que a su vez funcionan como son estados federales, sí. Cada estado o cada provincia tiene su poder judicial. Pero la realidad es similar. La realidad de los trabajadores, de los problemas de funcionarios, los problemas de salud laboral, de cómo es que los propios visiones, ¿tá? de dónde se pone la justicia, de qué lado está la justicia, es la misma. Entonces, la necesidad de poder tener una plataforma común es, surgió en el encuentro la necesidad, de ampliarla. Es más, planteamos de que este sea un puntapié, ¿tá? Para nuevas integraciones de otros países a esta coordinadora. Nosotros veíamos que, o sea, como hubo políticas en otros momentos hacia América Latina, desde el norte, ¿tá? También hay políticas hacia los poderes judiciales. O sea, ¿qué tipo de poderes judiciales hay? Nosotros vemos que en todos estos países ha habido la misma política del expediente electrónico. O sea, viene toda la misma receta con diferentes nombres, o también con diferentes capacidades monetarias, porque obviamente estos países son más ricos, pero tienen como un objetivo común. Entonces, Pero perdóname. ¿Objetivo común cuál sería? ¿No la eficiencia? ¿Con qué están especulando? El tema es la eficiencia para quién. ¿Para Ajá. quién es la eficiencia? Claro. Digo, ¿el Poder Judicial a quién está dirigido? ¿El Poder Judicial está dirigido como un servicio para los pueblos, para la gente, o para determinadas corporaciones, para hacerles la vida más fácil a determinados grupos de poder? Ese es el tema. No, más que la eficiencia. Te noto retórica general. ahí, ¿no? Como que las recetas son para el segundo. Exactamente. Exactamente. Of the play, sí. Exactamente. Bien. Pilar Iguá, Pablo Elizalde. Queda el tema ese planteado, Sí, pero sí. daría para hablar bastante Sí, rato. si empezamos a tirar de la punta de esa madeja, tenemos un programa entero. Bueno, charlaremos de vuelta en breve. Bueno, Claro que entonces. sí. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias a ustedes. Buenas Bien, en el noches. próximo bloque de La Letra Chica nos metemos con el tema de educación. Quédense que ya venimos.